Luces, cámara, acción, ya está. Bueno, hoy tenemos a Marco Saza de la empresa Intelectia Capital y os va a hablar sobre este tema que hemos visto en otras ocasiones, hemos tocado superficialmente la optimización. Nos contará la experiencia que se alarga, porque ha pasado por varias instituciones, la experiencia que tiene en ese tema. Ya como en el resto de las sesiones, cuando tengáis alguna pregunta no esperéis al final, sino directamente levantéis la mano y preguntáis. ¿De acuerdo? No. Buenas tardes. Antes de entrar en materia, una breve presentación. Como ha dicho Eduardo, estoy en una empresa que se llama Intelectia Capital, no la conoceréis ninguno. Es una empresa de nueva creación, se creó en junio del año pasado y el objetivo de esta empresa es unificar pues diferentes conocimientos que durante años de experiencia se ha tenido en el mundo del trading, fundamentalmente desde el punto de vista discrecional y desde el punto de vista de trading automático. Intelectia tiene dos líneas de negocio. Una es el trading discrecional, en el que hay una sala de traders a la vieja usanza, en la que se utiliza fundamentalmente análisis técnico para operar en los mercados, y es una operativa intradiaria en el sentido de que todos los días a final de sesión se cierra posición y no se corre el riesgo de overnight. Ahí las reglas de decisión son las típicas que podéis ver en los libros, un poquito más depuradas, fruto de la experiencia que ha habido por parte del manager. Es una persona que lleva trabajando en Londres un montón de tiempo, en Londres y en Singapur fundamentalmente, y ha traído pues el bagaje de esa experiencia aquí a Madrid, y que pues nos juntamos en la empresa en la que trabajamos anteriormente en Londres y hemos decidido fundar esta empresa, que al final es la conjunción de las dos cosas. El porqué de la conjunción pues es muy sencillo. Cosas que los traders discrecionales pueden hacer que desde un punto de vista cuantitativo es completamente imposible. Figuras, por ejemplo, de análisis técnico que son clarísimas o patrones que se siguen desde hace muchísimo tiempo, son completamente imposibles, o por lo menos con la tecnología que hay ahora es completamente imposible de replicar de una forma sistemática. Y me refiero a patrones tipo hombro-cabeza-hombro, triángulos o canales, cosas que son muy sencillas, que las ves y dices, pues claramente está formando este patrón o está formando este otro, pero que a la hora de programar, la flexibilidad que tiene un trader o el propio ser humano de detectar esos patrones, el implementarlo eso de una forma sistemática, pues implica el utilizar algoritmos de inteligencia artificial y este tipo de cosas, con lo cual hay cosas que desde el punto de vista automático no se puede hacer. Por eso tiene sentido la parte de trading discrecional. Y sin embargo hay cosas desde un punto de vista del trading intradiario, del trading más de medio largo plazo, que un trader discrecional no puede hacer. Fundamentalmente es el efecto psicológico. Muchas veces hay gente que ve un gráfico y dice, bueno, claramente va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero hay que estar ahí. Hay que darle al botón, hay que meter la posición, hay que aguantar, hay que ser súper disciplinado a la hora de establecer los objetivos, y ese tipo de cosas hay gente que no puede hacerlo porque no aguanta la presión, y es muchísimo más fácil y mucho más relajado el dejárselo a una máquina. Históricamente se ha demostrado que el trading cuantitativo siempre es muchísimo más consistente y mucho menos volátil que el trading discrecional. Y el objetivo del trading discrecional es empaquetarlo todo en un formato fondo y abrirlo a terceros para gestionar capital extranjero. Este mes es el mes que nos han dado de fecha para domiciliar un fondo de Luxemburgo. Previsiblemente estará a finales de esta semana, y ya a partir de ahí lo que se hace es encapsular todo el portfolio de estrategias, domiciliar el fondo de Luxemburgo, captar dinero de terceros y gestionar dinero de bancas privadas, fondos de fondos, etcétera, pero ya a nivel un poquito más institucional, como si dijéramos. Es el objetivo de Intelectia y no va mal. No va mal en el sentido de que todos los sistemas que hemos hecho durante todo este tiempo están corriendo con dinero real, que es bastante más de cosas o de charlas que a lo mejor os han dado, o libros que habéis leído, o material de internet que habéis visto, que muchas veces te cuentan, pues tengo el megasistema que hace
de rentabilidad, bueno, pero la has utilizado con dinero real. No, pero es que, no, bueno, pues pruébalo y luego ya me cuentas. El porqué de esto que os estoy contando, que es una parte que a lo mejor os parece gracioso, es una parte que es crucial a la hora de poner un sistema en tiempo real o no, y es la parte que vamos a ver, que es la parte de optimización. Cómo fiarnos del sistema, cómo de bueno va a ser el sistema para al ponerlo en tiempo real y con dinero de verdad y en mercado real, de si no las mismas estadísticas que ha dicho que está dando en el backtesting o en todo el ciclo de diseño del sistema, lo dé con dinero real. No sé exactamente cuál es el conocimiento del público. Si hay alguna cosa que esté dando por asumida, que no me entendáis o cualquier cosa, sentíos completamente libres de levantar la mano y abrimos un debate en un momento y no hay ningún problema. El resumen o el índice de la presentación va a ser partiendo de cómo se concibe un sistema. Todo esto que os estoy contando es fruto de la experiencia que hemos hecho y es el ciclo de diseño que tenemos en la empresa. No es el mejor, es uno que funciona y que ha dado dinero consistentemente. Es la única aportación que os puedo dar. No significa que sea el mejor y vosotros me podéis rebatir en cualquier punto, oye, pues yo lo haría así, yo lo haría asado, yo creo que esto está equivocado, yo creo que no, lo podemos discutir. Pero esta metodología, ya con dinero real, funciona. Que no quita que sea mejorable. Os voy a contar cómo es el ciclo de diseño que tenemos en la empresa, desde cómo se conceptualiza y cómo se genera la idea, cómo se codifica, cómo se optimiza. Me voy a parar muchísimo en la parte de optimización, que para nosotros es el punto clave a la hora de desarrollar la estrategia, y ahora os contaré por qué. Y luego, una vez que el sistema está optimizado dependiendo de unos ratios, que también me detendré bastante, que es el core de la optimización, cómo construir un portfolio de sistemas, cómo decidir si se incluye o no, cómo decidir si se quita o no, cómo decidir qué peso se le pone a uno, qué peso se le pone a otro, que al final el tener un sistema no tiene ningún sentido, porque un sistema tiene rachas malas, tiene rachas peores, y la idea es, al final, como es el fondo, es un fondo de rendimiento absoluto, o sea, es un fondo que tiene que ganar sí o sí, o sea, da igual lo que esté pasando en el mercado, siempre hay que ganar, o eso por lo menos es lo que se le está vendiendo al cliente. Entonces, el portfolio de sistemas y cada sistema en particular tiene que estar preparado para ganar siempre, en cualquier régimen de mercado. Por eso la parte de la optimización y cómo definir la optimización es crítico. Y luego la parte de la construcción de la cartera, no tiene ningún sentido. Ahí os he puesto el CAPM porque os lo tengo que contar. O sea, en cualquier charla o seminario que se diga construcción de cartera hay que mencionarlo, aunque sea someramente. Pero sin embargo el CAPM no tiene mucho sentido de aplicación a la hora de seleccionar entre diferentes sistemas, porque el CAPM estaba pensado para renta variable fundamentalmente, y en esencia está asumiendo que hay renta variable o que hay una serie de subyacentes que están siguiendo una distribución normal, y ahora veremos por qué no funciona. Se puede utilizar retocando un poquito, pero hay que contarlo. Y luego os contaré la metodología que tenemos nosotros para construir la cartera, que es lo he llamado ecualización del riesgo, como podríamos llamar de cualquier otra forma, pero cómo vamos a alocar el dinero que tenemos en los diferentes sistemas y en función de qué. Otra vez, si tenéis cualquier cosa, nos detenemos donde queráis y vemos en profundidad lo que creéis más importante. Aquí os he puesto, aunque no lo veáis, la parte de la derecha, la verdad es que da igual, es las fuentes de ideas que estamos utilizando a la hora de generar sistemas de trading. Son fuentes de ideas, líneas de investigación que son súper clásicas en el mundo del trading. Aparte de estas hay 2.000 millones más. Estas son las clásicas y por tradición son las que han estado funcionando durante muchísimo tiempo, independientemente de cómo se haya movido el mercado. Que no quita que haya otras, sobre todo las de market neutral, que no he puesto nada, o las de long-short equity o trading de pares. Son cosas que han funcionado, pero han funcionado en momentos muy puntuales y ahora veremos por qué.
La primera, que es las estrategias de tendencia, es la estrategia clásica, la más utilizada, y el que sea la más utilizada no es mera casualidad, es una estrategia que ha funcionado siempre en cualquier régimen de mercado, en cualquier tendencia, pase lo que pase. Es una estrategia, una línea de investigación que funciona consistentemente, y lo único que pretende es detectar tendencias y apuntarse a la tendencia. En ningún caso se está intentando adelantarse al mercado o pronosticar el mercado. Ese tipo de trading no lo hacemos. Lo que hacemos es detectar en qué momento está el mercado y actuar en consecuencia. No hacemos nada de yo creo que el dólar va a subir, o el oro va a bajar, o yo creo que como el oro va a subir el petróleo va a bajar, o ese tipo de cosas que se pueden hacer, y es una línea de investigación también que se llama Relative Value, que es en función de cómo evolucionan diferentes activos actuar en consecuencia. Pero aquí en la parte de seguimiento de tendencias lo único que se intenta es detectar una tendencia y apuntarse a la tendencia. El truco está en cómo detectar la tendencia. Ahí ya pues entran indicadores clásicos de análisis técnico, indicadores que cada uno se construye en base a la experiencia o en base a estadística o en base a lo que sea. Pero la idea de las estrategias de seguimiento de tendencia es detectar cuándo se ha producido una tendencia y apuntarse al carro hasta que termine la tendencia. No tiene más. Las estrategias de gap son estrategias que lo que tratan es de aprovechar los movimientos que se producen cuando ocurre un gap. Un gap, ¿sabéis lo que es? Más o menos. El gap sobre todo se mira entre el cierre y la apertura. Cuando hay un movimiento muy brusco entre el cierre y la apertura se produce un gap, un hueco. Y entonces, dependiendo de cómo se produzca ese hueco, pues se tiende a rellenar el hueco, o ese hueco funciona como un soporte o como una resistencia, y a partir de ahí pues hay una evolución del mercado. Todo eso lo que se hace es un análisis estadístico de qué pasa cuando se producen esos huecos, si hay una probabilidad X de que se rellene o que no, y de si no se rellena, pues apuntarse al sentido en el que ha hecho ese hueco. Son sistemas que operan muy poquito y como tal la significatividad de las estadísticas que producen los sistemas es tan bajita que hay muchas veces que, aunque el sistema sea bueno, como no se tiene un número de muestras suficiente, no se puede decir si la estadística es buena o no como para enchufarla al mercado. Entonces lo que hay que hacer es esperar un poquito más a que se produzcan más eventos de este tipo para comprobar si el sistema funciona o no. Y para eso lo que se hace es enchufar el sistema en paper trading, que se llama en simulado, y a ver cómo hace. Ahí no tiene más. Los key numbers son estrategias que operan en números clave en diferentes mercados. No os tengo que contar lo importante que es el 1000 o el 10.000 para el Standard & Poor's, o un 10.000 para el IBEX, o un 6.000 para el DAX, o un 80 o los 70 o los 60 para el petróleo, y se comporta el mercado cuando está en las cercanías de los números claves estos, se comporta de una determinada forma que se repite consistentemente. Entonces, ¿por qué no aprovecharse de ese tipo de comportamientos? El problema de esto es cómo detectar esos números clave, porque el 1000, bueno, es el 1000, pero hay que ver por qué es el 1000 y si es verdad que es el 1000. Hay veces que a lo mejor en el DAX no son los 100, no son los 5.800 ni los 5.900, son los 80. Son el 5.880, el 5.980, y en las inmediaciones de los 80 ahí se produce o bien una zona de congestión en la que se queda lateral durante un día o durante 2 días, y cuando rompe bruscamente, o cuando el mercado está subiendo, bajando y está muy próximo, actúa como soporte o como resistencia. Otros números claves son números en los que se negocia un montón de volumen. Por ejemplo, en el 1125 del Eurostoxx, del Standard & Poor's, es un número que no es múltiplo de 100, no es múltiplo de 10, no es nada, pero sin embargo hubo un momento en el año concreto en el que se negoció el 50% más de volumen que toda la media diaria a lo largo de los 3 últimos años. Bueno, pues ese nivel para muchos hedge funds o para muchos gestores de carteras es un nivel clave, o bien para incrementar posiciones o bien para reducir posiciones, pero es un número clave en el que se puede hacer cualquier tipo de estrategia aprovechando el comportamiento en las inmediaciones de ese número. Las estrategias de momentum, aunque parezca que sea igual que las estrategias de tendencia, no son lo mismo. Puede haber un mercado que tenga tendencia alcista pero el momentum sea bajo. O sea, puede ser, el momentum mide la inercia del mercado.
Puede ser un mercado que esté alcista, pero cada vez que sube está subiendo 0,25, 0,25, 0,25. Entonces, aunque es una tendencia alcista clarísima, el momentum es muy pequeño. Ese momentum, que es muy pequeño, puede ser exactamente igual que en mercados que están laterales, que suele ser también muy común. Cuando se queda el mercado en un rango, el momentum es muy pequeño porque el mercado no tiene inercia. Entonces, lo que se intenta aprovechar aquí es el momentum, y puede ser o bien un indicador para cuando empieza una nueva tendencia, o para cuando nos quedamos en un rango lateral a lo largo de una tendencia alcista, para quedarnos con beneficios, momentos para reducir o incrementar posiciones. La parte de las tres últimas es lo que diríamos que es un trading más matemático, más estadístico, porque implica una serie de estudios estadísticos para intentar o bien detectar patrones en plan de vela verde, la siguiente va a ser un 66% de la vela roja siguiente. Ese tipo de patrones implica un análisis de una serie de datos y unos estudios acorde con esa serie de datos que tienen una metodología y se utiliza de una forma consistente para intentar detectar esos patrones. Entonces, lo que se intenta es detectar, pues, lo que os he dicho, cuando hay una vela muy verde, con un rango que es el 66% de la media de lo que lleva en el día, lo más probable es que la siguiente vela sea verde y que intente llegar al 33%. Ese tipo de cosas se hacen estadísticamente y lo que se intenta es buscar patrones de ese tipo para que cuando se dé los patrones que estamos buscando, poner la posición en la vela siguiente o en el día siguiente, porque estamos esperando un movimiento que ya hemos detectado con anterioridad. Me he saltado los patrones estacionales, que son muy clásicos para las commodities y para las divisas. En el petróleo, por ejemplo, es algo que se sabe comúnmente, pero está poco explotado, que cuando hay un invierno más frío, el petróleo normalmente siempre sube, o el heating oil, o este tipo de cosas. Cuando hace mucho calor, pues el trigo sube porque hay menor producción. Ese tipo de cosas que en momentos determinados del año hacen que el movimiento del precio sea siempre el mismo. ¿Cuál es el problema de este tipo de estrategias? Hombre, si tienes una estrategia que te dice que si compras en noviembre y vendes en marzo el petróleo vas a ganar sí o sí, me parece bien. Pero si entre medias tienes un drawdown de un 10%, hay que tener el dinero suficiente para aguantar ese drawdown y hay que ser lo suficientemente disciplinado para, aunque estés palmando, tengas el sistema que te está diciendo que no te tienes que salir hasta finales de marzo y aguantar. Entonces, este tipo de estrategias son bastante arriesgadas. Según nuestros ratios y nuestros umbrales y los niveles que tenemos a la hora de hacer las optimizaciones, no tenemos ninguna de estas, precisamente por eso, porque son trades que a lo mejor duran 3 meses o 2 meses y medio, que son muy a largo plazo, y lo que hacen es que el P&L de la cartera al final tenga muchísima más volatilidad, no añade mucha más rentabilidad, entonces no compensa. Y la siguiente es arbitraje estadístico. Aquí podría entrar todo lo de market neutral, toda la estrategia de trading de pares, relative value, todo este tipo de cosas, y lo que intenta es identificar algún movimiento, algún ratio, alguna relación entre diferentes subyacentes o entre un mismo subyacente y diferentes vencimientos del contrato, y como eso tiene que tener un comportamiento y detectar cuál es ese comportamiento, cuando se sale de ese comportamiento, actuar en consecuencia porque se va a restablecer el equilibrio en esa relación, como si dijéramos. Vamos a ver una estrategia que va a dar, bueno, es una estrategia de arbitraje estadístico con calendar spreads entre el petróleo del vencimiento del primer vencimiento con el siguiente vencimiento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más o menos hasta aquí? Bueno, antes de entrar en la estrategia, el ciclo de vida que utilizamos para diseñar una estrategia es el siguiente, que no se ve nada, pero bueno. Lo que viene a decir es que primero hay una generación de la idea. Se puede pensar dentro de las líneas de investigación que os he dicho antes, se conceptualiza la idea y lo primero que se hace es escribir en un papel. Tenemos un template en el que se dice qué va a hacer la estrategia, y el cómo se dice eso es cuáles son las señales de entrada, cuáles son las señales de salida y cómo se va a hacer la gestión de la posición.
Todo eso está en la generación de la idea y en la implementación de esa idea en la herramienta informática que tenemos para escribir las estrategias. Las ideas pueden estar o bien diseñadas para un subyacente en concreto o bien ser una idea general que se puede aplicar a diferentes subyacentes. Si es una idea que está pensada solo para un subyacente, lo que se hace es ya centrarse en ese subyacente, porque es una ineficiencia que hay en ese tipo de subyacente, intentar explotarla al máximo. Si es una idea que es más genérica, lo que se hace es, una vez que se conceptualiza y están detectadas perfectamente las señales de entrada y las señales de salida, se prueba en todo tipo de subyacentes y en todo tipo de timeframes. Los subyacentes que utilizamos normalmente para probar son, en la parte de equity, utilizamos solo futuros. En la parte de equity utilizamos el DAX y el Eurostoxx como índices de renta variable, poco el CAC, el SMI, en el IBEX no hacemos nada, y ahora os voy a contar por qué no hacemos nada del IBEX en la parte de la optimización. En la parte de renta fija, el Bund, el Bobel y el Schatz, y los T-Notes de Estados Unidos, los de 2, 5 y 30 años. En commodities, el gas natural, el petróleo, el trigo, el azúcar, el café y el maíz. Y luego está toda la parte de divisas, que ahí sí que vamos en contado. Hay un poquito más de apalancamiento, pero la liquidez es mucho mayor que la parte de futuros. Y hacemos eurodólar, euroyen, eurolibra y eurofranco. Entonces, una vez que tengamos la idea y que está conceptualizada perfectamente y sabemos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cómo se gestiona la posición entre medias, lo que se hace es una prueba somera, muy burda, en diferentes subyacentes y en diferentes timeframes. Dependiendo de la esencia del sistema, va a funcionar mejor en unos mercados que en otros. Si es una estrategia de gap, no va a funcionar para nada en el Eurostoxx o en el Standard & Poor's, pues son mercados que funcionan 24 horas, entonces no tiene sentido hablar de gaps en mercados que están funcionando 24 horas. Si son mercados que lo que intentan es beneficiarse de movimientos bruscos del precio, no vamos a hacer tampoco en el Standard & Poor's ni el Eurostoxx, porque son mercados que son muy líquidos, en el que está todo el mundo negociando y no hay movimientos tan bruscos. Nos vamos más a commodities o nos vamos más a temas de divisas. Y si lo que se intenta es buscar tendencias un pelín a largo plazo, para nosotros largo plazo son tendencias de 2 días, entre 3 horas y 2 días son las tendencias que estamos buscando. Entonces, son tendencias relativamente cortas. Hay que usar en la competición prácticamente. Realmente el buscar tendencias de meses a la hora de gestionar un portfolio es bastante complicado. Ya la veremos. Os estoy diciendo cada vez, ya veremos por qué, pero llegará. Entonces, dependiendo de... O sea, no es que no lo vaya a contar, lo cuento luego. Si se me olvida, me lo recordáis. Dependiendo de la esencia del sistema, como decía, hay algunos subyacentes que van a funcionar y en otros que no. Entonces, pero eso ya lo va diciendo la optimización y aún así sí que lo probamos. Pues aunque sea ruptura de volatilidad o seguimiento de tendencia, pues el petróleo también tiene sus tendencias, entonces también hay que intentar aprovecharlo. Y luego en los timeframes. Más frecuencia de 15 minutos, gráficos de vela siempre, más frecuencia de 15 minutos no bajamos, fundamentalmente por problemas tecnológicos del broker, que no estoy muy contento con ellos. Vino aquí Judy del otro día, pero tengo que decirlo. Fundamentalmente por cómo se mandan los precios, cómo se gestiona el envío y la recepción de precios, hace que no sea posible el hacer un trading de una frecuencia mayor de... En el boom, por ejemplo, hacer un trading de 10 minutos bastante complicado. El boom es muy líquido y si veis la escalera de precios del boom, en cada precio pues tienes intentando negociarse unos 200 contratos. Entonces tú vas con tus 2 contratos pobrecitos, encuentras 200, siempre llegas el último, entonces el slippage que hay hace que te... y es un desastre. Entonces, más frecuencia de 15 minutos no hace, y menos de 120 tampoco, porque lo que implica hacer menos de 120 minutos es que por lo menos vas a aguantar la posición unas 4 o 5 horas, días, a veces semanas, y ese tipo de cosas pues no las queremos porque lo que hace es añadir ruido al equity line del portfolio. Una vez que se han detectado en los subyacentes y los timeframes en los que tiene buena pinta el sistema, lo que se hace es, bueno, nos vamos a centrar en estos que es donde mejor pinta tiene y vamos a optimizar los parámetros en función de una metodología que es así que la vamos a ver sí o sí.
Y luego, una vez que se ha optimizado y se ha dicho si el sistema es bueno o no, lo que se hace es, bueno, este sistema es un potencial a incluirse en la cartera. Lo que hay que ver es si ese sistema, por muy bueno que sea, va a añadir algo a la cartera. O sea, si es un sistema, a lo mejor es un sistema que hace gaps y otro que es de seguimiento de tendencia, que no tienen absolutamente nada que ver, pero por lo que sea, da las señales en el mismo sitio. La correlación entre los dos sistemas es altísima. Entonces, realmente no está añadiendo nada de valor el incluirlo en la cartera. Lo que se pretende cuando se incluye una estrategia nueva en la cartera es que la volatilidad del P&L baje y la rentabilidad suba. Si no, no estamos haciendo nada. La única razón para incluir una estrategia con una correlación muy alta con alguna de las estrategias que hay es para aumentar la capacidad de gestión a la hora del portfolio. Tened en cuenta que todo lo que os estoy contando, os lo estoy contando desde el punto de vista de la gestión de un fondo. No lo estoy contando desde el punto de vista de alguien que hace trading en su casa con este sistema. Es súper importante el estar preparado un fondo a que le venga o bien un capital que te ponen 20 millones, te entran 20 millones o te lo sacan. Entonces, el fondo tiene que estar lo suficientemente bien preparado para aguantar ese tipo de tamaños en las suscripciones o en los reembolsos. Si tienes un solo sistema y está operando en el DAX o en el gas natural, más fácil, en el que el número de contratos que hay por precio en la escalera son 6, 10, 15 como muchísimo en momentos muy puntuales, lo que no puedes es ir con 200 contratos al gas. Pues lo que haces es que te llevas el precio pues 3 puntos. Y el slippage que hay es impresionante. Entonces, cuando tienes estrategias que tienen una correlación muy alta, pero que difieren un poquito en la entrada y la salida, lo que estás haciendo es con un mismo sistema desdoblarlo y aumentar la capacidad de gestión. Porque si vas a entrar al gas y quieres entrar en 4,95, pero tienes un sistema que te entra en 4,95, otro que te entra en 4,90 y otro que te entra en 4,85, lo que estás haciendo es multiplicar por 3 la capacidad de gestión en ese sistema. Entonces, es el único caso en el que se añade una estrategia al portfolio solamente pensando en el capital que va a haber en el fondo para poder gestionar de igual forma. La forma de diversificar una cartera, este también es súper clásico, no estoy descubriendo nada, es intentar tener ideas de muchas fuentes, tener ideas estadísticas, ideas de tendencia, ideas de antitendencia, ideas de gaps, ideas de patrones, porque al final lo que hace es diversificar. La idea es que los sistemas ganen siempre, pero que entren en momentos diferentes, o que cuando uno entre el otro salga, o que entren dos en sentidos diferentes. Son cosas que pasan bastante a menudo y en el día a día, que tienen sistemas que a lo mejor son sistemas de seguimiento de tendencia que duran 3 días, pero en esa tendencia pues hay correcciones. Entonces hay sistemas que van buscando una tendencia de 4 o 5 días, pero hay sistemas que van a coger reversals en esa tendencia, correcciones que operan en horas. Entonces ese tipo de cosas son bastante buenas porque lo que hacen es reducir la volatilidad y aumentar la rentabilidad del fondo. Entonces, por una parte tenemos las fuentes de ideas, por otra los time frames, lo mismo que decía. Es fenomenal tener sistemas que operen en 15, 30 y 60 y a la vez que operen en 120 o tener mezclas, porque lo que hace es al final diversificar. Y luego los subyacentes, pues evidentemente, cuando no tiene mucho sentido tener solo un fondo de renta variable, porque si estás un fondo de renta variable con seguidores de tendencia que buscan tendencias de 3, 4 días, pues es que te da igual tener el DAX, el Eurostoxx y el Standard & Poor's, porque es que te van a entrar todos a la vez. Entonces la idea es tener parte de renta variable, parte de renta fija, parte de commodities y parte de forex. Vamos, pegarle a todo, porque al final lo que haces es diversificar y cuando unos ganan otros pierden, cuando otros pierden otros ganan y al final todo esto la idea es suavizar la curva del equity y ganar siempre. O sea, ese es el objetivo. Ahora, el cómo se hace es lo complicado. Esta es la estrategia que os estaba contando antes que hacía arbitraje estadístico. Lo he contado para ponernos un ejemplo de hacer cosas diferentes a seguidores de tendencia, medias móviles y cosas de esas, que yo sinceramente no he visto todavía ningún sistema de medias móviles que funcione. También lo digo para los que estéis intentando hacer sistemas para el RoboTrader,
pues medias móviles, ATRs, RSIs, estocásticos y cosas de esas así de primeras no van a funcionar. Sinceramente, porque hubo tanta gente que cuando lo descubrió empezó a hacer los sistemas que al final todos los patrones que intentaban detectar ese tipo de indicadores dejaron de funcionar. Entonces, la estrategia que no se ve nada, no se ve absolutamente nada, pues lo que intenta es un ejemplo, lo que intenta es hacer un arbitraje estadístico entre el calendar spread del petróleo. Entonces, la idea de esto es, hoy estamos a 8 de marzo, el primer contrato que vence es el del 20 de marzo del petróleo y el siguiente es el del 20 de abril. El crudo tiene vencimientos mensuales. Entonces, la idea de esto es comprar siempre el primer vencimiento y vender el siguiente. Es como si estuviéramos haciendo el rolo todos los días. ¿Cuál es el tema de la estrategia? La estrategia lo que intenta es detectar movimientos bruscos en la diferencia de precios de los contratos. Aquí entra también otra fuente de ideas que no he tocado nada, que es cómo se originan los precios de los futuros. El futuro no entra, o sea, no es algo que se dé el precio porque a uno le parezca bien. O sea, el precio del futuro, yo siempre pongo el ejemplo de Telefónica. Si yo hoy, cualquiera de vosotros, quisiera comprar un futuro de Telefónica, ¿cuánto cuesta eso? ¿Sabéis cómo se forma el precio de un futuro? En cualquier caso, siempre que se pregunte cuánto vale el precio de un derivado, lo que os tenéis que preguntar es, yo soy el market maker, o sea, yo soy el que estoy vendiendo ese derivado, el precio del derivado va a costar lo que me cuesta a mí la cobertura. Entonces, si yo os tengo que dar un precio del futuro de Telefónica, yo no tengo nada. Yo lo que tengo que hacer es ir al mercado, pedir prestado, comprar la acción de Telefónica, te vendo a ti el futuro que va a vencer dentro de X meses, para que al final de ese contrato yo te dé a ti la acción de Telefónica o la venda a mercado, pero tengo que devolver el precio que me ha costado el mantener el préstamo ese que he tenido con el banco para comprar la acción. Con lo cual el coste del futuro va a ser el tipo de interés que tengo que pagar desde que hacemos el acuerdo hasta que venza el contrato. En commodities hay parámetros, aparte del tipo de interés, que influyen muchísimo, que es el convenience yield y el coste de almacenaje. No es lo mismo el que yo tenga 100.000 barriles de petróleo en un almacén que no los tenga, porque eso me está costando dinero. Entonces, hay movimientos muy bruscos, sobre todo en momentos claves del día y del mes, en los que el spread entre los contratos son muy grandes y que siempre tiende a revertirse. Y ahí, pues lo he escenificado, la línea roja es la diferencia entre el de arriba y el de abajo, y la línea amarilla y la azul son unas bandas de Bollinger, que lo único que están intentando es buscar la volatilidad de esa diferencia. Entonces, cuando hay picos, siempre me voy a poner en el sentido o bien contrario y bien favorable del spread, pensando que ese spread va a llegar a un momento de equilibrio. Y como veis, es un momento bastante oscilatorio que al final en los picos se acaba volviendo al punto central. Entonces, esto sería la conceptualización de la estrategia. Os lo cuento básicamente. La señal de entrada es cuando hay una ruptura de la banda superior. Lo que voy a hacer es ponerme en sentido contrario del spread, o sea que voy a vender el vencimiento primero y voy a comprar el segundo, pensando que va a bajar. Y cuando baja muchísimo y rompe la banda de abajo, voy a hacer lo contrario. ¿Cuándo me paro? O bien, aquí es muchísimo más fácil a veces, más difícil a veces, el dar las señales de salida que las de entrada. Pues las de salida aquí, pues puedes hacer o bien que vuelva a tocar las bandas, o por objetivo de beneficios y objetivo de pérdidas, que se pueden medir por múltiplos de ATRs, en fin, aquí las señales de salida son infinitas. Pero la idea principal es que el spread, cuando se va de lo que diríamos un canal de estabilidad, siempre va a retornar a esa zona estable que es la zona central. Con lo cual aquí tenemos como parámetros en este ejemplo específico cuál es la longitud de los ATRs que estamos viendo, cuál es el número de ATRs que estamos mirando para los objetivos de precios, cuál es el rango de tiempo que estamos mirando para calcular las medias de Bollinger, cuántas desviaciones estadísticas estamos para ver ese canal, la anchura de ese canal. Hay una serie de parámetros que tenemos que optimizar.
Los primeros parámetros que normalmente se utilizan son los parámetros clásicos. Si estamos utilizando un RSI, pues normalmente se pone 14 de 9. Si es una media móvil, pues 10, 20, o si es más a largo plazo, 200. Si es una TR, normalmente suele ser como el RSI de 14. O se van trucando esos parámetros en el sentido de ver lo que vas buscando. Hay veces que a lo mejor con el 14 no, pero tú dices, es que en ese momento es justo lo que estoy intentando detectar. Entonces modificas esa TR para ver que se produce exactamente lo que tú quieres ver. Luego después se optimiza, pero de una primera pasada se ponen ratios o números que normalmente, por la experiencia más que otra cosa, se sabe que funcionan. Antes de empezar a optimizar, lo que hay que definir es qué queremos optimizar. Los sistemas, tal y como nosotros lo hacemos, tienen que comportarse bien en cualquier tipo de mercado. Y me refiero al tipo de mercado en tendencia y en régimen. O sea, el mercado ya puede ser tendencia alcista súper clara, tendencia lateral súper clara, tendencia bajista súper clara, o régimen de alta volatilidad o baja volatilidad. El sistema se tiene que comportar bien en cualquier caso. Nosotros lo que no hacemos, que hay gente que sí que lo hace, es utilizar los últimos 6 meses o los últimos 3 meses o los últimos 2 días para calibrar el sistema. Con eso yo ahí discrepo bastante, porque lo que estás asumiendo es que el comportamiento que ha tenido el mercado en el X tiempo que estás utilizando para optimizar va a ser el mismo que se va a producir después. Y hay cantidad de ejemplos para decir que eso no es así. Entonces lo que intentamos es entrenar al sistema para que se comporte bien en cualquier tipo de mercado. Los ratios que utilizamos, hay algunos que tienen más peso que otros, pero así a grandes rasgos, el primero es el porcentaje de ganadores, cuántos trades son ganadores de todos los que se hace, cuál es el ratio entre la media de las ganancias cuando acertamos, entre la media de las pérdidas cuando se pierde. Esos 2 ratios son súper importantes. Luego la esperanza, que es pues el tanto por ciento de ganadores por la media de ganancias menos el tanto por ciento de perdedores por la media de pérdidas, que eso va implícito en los 2 ratios anteriores. El Kalmar es la división entre el beneficio neto en un tiempo y el máximo drawdown que se ha producido en ese mismo periodo de tiempo. Esos 4 son los más importantes para nosotros, siempre para nosotros. Otros ratios que utilizamos, el máximo drawdown, evidentemente, va implícito también en el Kalmar, porque el máximo drawdown entra en el ratio de Kalmar, pero también se tiene en cuenta, y sobre todo el número de veces o el tiempo que se tarda en salir de ese drawdown, que también es súper importante. Hay sistemas que los largos funcionan mucho mejor que los cortos, o sea que las compras funcionan mucho mejor que las ventas. Entonces, o bien podemos hacer un sistema que solo haga compras, o bien podemos hacer un sistema que solo haga ventas, o bien podemos ponderar los largos con los cortos. Si los largos son muchísimo mejores que los cortos y los cortos lo único que hacen es añadir un poquito de diversificación, pues ponemos 3 contratos a los largos y un contrato a los cortos, o ese tipo de cosas. En función de, ahí habría que desglosar todos los ratios para los largos y para los cortos. Las comisiones y el slippage. O sea, todo lo de arriba está fenomenal, pero esto, y de verdad que esto es lo más importante, quitando las estrategias, quitando la optimización y quitando todo. Esto es fundamental. O sea, cuando hagáis un sistema, siempre hay que diseñar el sistema con las comisiones exactas que os va a cobrar el broker. Y si os pasáis, muchísimo mejor. Si tenéis un sistema que el aumentarle o disminuirle las comisiones funciona o deja de funcionar, ni lo probéis, porque ese sistema va a fallar seguro. Al principio tendrá una racha súper buena, o a lo mejor es un desastre al principio y luego, pero va a ser un sistema completamente inestable, porque lo que está significando eso es que la esperanza, o sea, en media lo que estáis ganando por cada trade va a ser muy sensible a las comisiones. Si tenéis una esperanza, lo de arriba, si tenéis una esperanza de ganancia por cada trade de 3 euros, contando las comisiones, y las comisiones le habéis puesto 1,5 €, y el hacer que en vez de 1,5 €, porque a los brokers pasa que de repente te suben las comisiones y te suben a 2 euros y te empieza a fallar el sistema, o sea, ese sistema no funciona, de verdad. O si lo ponéis en real,
Tenéis que aguantar el decir, bueno, me puede pasar esto, o puede haber movimientos, o puede haber momentos en los que eso no deja de ser una esperanza, no deja de ser una media. Entonces hay momentos en los que se va a pasar mal. Y el slippage es peor todavía. El slippage es, la traducción es el deslizamiento, y es la diferencia del precio real, o sea, del precio teórico con el que yo quiero entrar al mercado con el precio real. Entonces, si yo quiero comprar el petróleo a 80 y yo pongo una orden limitada a 80 de venta, y en vez de 80 me dan 80,25, ya ahí estoy palmando un tick. Si eso no está incluido en el modelado del sistema, el sistema va a fallar, seguro. O sea, ahí, lo demás me podéis hacer caso o no, en esto de verdad que sí. ¿Cómo se mira qué slippage poner? Dependiendo del mercado. Depende mucho si el mercado es muy líquido, depende mucho el número de contratos que hay por cada escalera, o sea, por cada precio en la escalera. Depende mucho de las franjas de tiempo en las que se esté operando. No es lo mismo operar en el gas a las 8 de la mañana, que no hay nadie operando en el gas porque es fundamentalmente americano, que operar en el Eurostoxx a las 2:30 de la tarde, que está todo el mundo dándole. Entonces, aquí siempre hay que poner de más. O sea, siempre. Dependiendo del subyacente, se le suele poner, en el DAX, por ejemplo, se le suele poner un tick, que son 12,5 €, un punto entero. Siempre también hay que hacer un análisis de visibilidad en el sentido de las comisiones y el slippage. Cómo evoluciona el sistema si se le pone más slippage o no, cómo se evoluciona el sistema si se le ponen más comisiones o no. Y el sistema tiene que comportarse bien independientemente del slippage. Esto para sistemas de high frequency es muchísimo más importante todavía. Si estáis haciendo un sistema de high frequency en el que estáis operando cada media hora, ¿sí? Lo máximo que vais a poder llegar a conseguir en media hora a lo mejor son 3 puntos, una cosa así. Y si estoy hablando en el DAX. Si en el DAX, por ejemplo, tenéis un slippage de un tick o 2 ticks, que 2 ticks son un punto ya, y ya os empiezan a restar rentabilidad, malo. Lo que le tenéis que exigir entonces es que el sistema tenga un porcentaje de ganadores muchísimo más alto que lo que podría ser un sistema más medio-largo plazo. Pero esto, sobre todo, como recomendación ya a la hora de poner un sistema en tiempo real, porque podéis diseñar un sistema y decir, joder, tengo un pedazo de sistema del mundo, voy a ponerlo en tiempo real y me voy a hinchar a ganar dinero. Y no habéis tenido en cuenta las comisiones y el slippage a la hora del modelado, o sea, es un sistema que va a ser perdedor sí o sí, a no ser que sea un sistema que tenga el 90% de ganadores, que no suele ser el caso, pero súper importante, súper importante. La media de trades por mes, esto es excluyente para todo lo demás. Si hay un sistema que te hace un trade al mes y estás haciendo un histórico de 8 años o 9 años, pues al final tienes 100 trades. ¿Y con eso qué estadísticas vas a sacar? No son estadísticas fiables. Entonces necesitas que el número de trades sea suficientemente amplio como para que todo lo de arriba, el porcentaje de ganadores, la esperanza matemática, el Kalmar y todo eso, sea lo suficientemente significativo para que tú te sientas cómodo y digas, esto es fiable. Lo que le pedimos, aquí os he puesto, bueno, no se ve nada, los umbrales que normalmente se utilizan dependiendo de los sistemas, no se ve nada, pero por ejemplo para el porcentaje de ganadores en los seguidores de tendencia se le pide que esté entre un 35 y un 40%. Todo esto si es más, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque en los seguidores de tendencia se está dando por implícito el que el trade va a aguantar 3, 4, 5 horas. Entonces el ratio de beneficio cuando se gana entre el de pérdida va a ser muchísimo más amplio que en un reversal. En un reversal que lo que estás intentando es ir en contra de tendencia, que hay mucha gente que dice que es lo peor que puedes hacer ir en contra de la tendencia, pero hay gente que sí que lo hace, y hay gente que hace sistemas que funcionan, pero los sistemas que son reversals lo que hacen es van por muy poquito, con lo cual lo que tienes que hacer es exigirle que acierte más veces. Y aquí pues se le pide, no se ve, pero se le pide un 40, normalmente está entre un 45 y un 50, 40 es el límite súper bajo. El ratio de media de ganancias entre la media de pérdidas evidentemente tiene que ser mayor que 1, pues si no, no hacemos nada. Si es menor que 1 es porque el porcentaje de ganadores tiene que ser 80 o 90%, porque si no en media nunca vamos a hacer dinero. Y lo que se le pide es que esté lo más próximo a 2 posible. Sobre todo porque aunque estés haciendo el ratio entre la media de las ganancias y las pérdidas,
tened en cuenta que cuando entráis en un trade estáis perdiendo ya. Estáis perdiendo primero las comisiones de entrada y de salida. En el DAX, por ejemplo, cuando tú pones un trade estás perdiendo 3 euros ya de bajada de bandera, con lo cual tu cuenta va en -3, con lo cual tienes que hacer medio tick para empezar a ponerte en positivo y luego cuando salga no sabes a qué precio vas a salir, si vas a salir un poquito más arriba o más abajo, con lo cual el ratio ese tiene que ser también elegante, porque si no al final el sistema no va a salir. El Kalmar, en vez de utilizar el Kalmar, lo que utilizamos es el inverso del Kalmar. Es que no se ve nada, ¿no? Lo que utilizamos es el drawdown entre el net profit que se ha hecho en un periodo determinado. Y todo esto anualizado. Si lo hacemos en 3 años, lo que se calcula es el net profit que ha habido en esos 3 años y el drawdown que ha habido en esos 3 años, el máximo, y lo que se hace es dividir entre 3 para tener una media anual. Eso, no puede ser más de un 10%. O sea, el drawdown que tengas en 3 años no puede ser más de un 10% que lo que hagas en el año, porque que es la gran diferencia cuando estás haciendo un sistema en simulado, estés haciendo paper trading, a hacerlo en real, que a lo mejor hay veces que haces un sistema que a las primeras veces que hace el trading se baja por debajo del 0 y luego vuelve a subir. Bueno, eso con dinero real no se puede hacer, pero lo que significa es que llega un momento que te quedas sin dinero y luego dices, no, pido más y luego bueno, ya, pero te has quedado sin dinero. Entonces, ese tipo de cosas hay que vigilarlas muy mucho. Y no puede ser más de un 10%, porque el que haya un drawdown de un 10% en 3 años lo que significa es que el rally que se tiene que pegar luego después de entrar en ese drawdown es importante. Y si ya lo ha venido haciendo mal antes, luego el recuperarse va a ser complicado. Entonces, esto es crítico. ¿Por qué no utilizamos, no me habéis preguntado, pero por qué no utilizamos el Sharp, que es un ratio muy clásico en fondos, en carteras, en este tipo de cosas? ¿Se os ocurre? Venga, si habláis un poco, estoy un poco cansado. ¿Puedo pintar aquí? Estamos de acuerdo, ¿no? Rentabilidad, que ahora veremos qué rentabilidad es, rentabilidad libre de riesgo y la volatilidad. Es súper fácil, pero súper fácil el trucar este ratio. O sea, la gente, los fondos de Goldman Sachs, de JP, los de Merrill Lynch, los de casas que solo se dedican a gestionar fondos y que te saquen el ratio de Sharpe, te dicen, tengo un ratio de Sharpe de un 2,5. ¿Qué significa el ratio de Sharpe? Lo que significa es que por cada punto de volatilidad que estás asumiendo, tu rentabilidad va a subir un 2,5. O sea, una barbaridad. Yo os presento una slide, un reporte mensual y os saco un ratio de Sharpe de un 1,5, que para un fondo de renta variable está bastante bien. Y luego muy abajo os saco una fotito de la distribución de rendimientos que ha tenido en el año. Y os pongo esta de aquí. Y me dices, tú lo que eres es un cachondo. Porque es que lo que me estás diciendo es que hay una posibilidad muy grande de que el fondo me haga un 2%. Y esta distribución tiene absolutamente el mismo ratio de Sharpe que esta otra. Entonces, para fondos de rendimiento absoluto no se utiliza el ratio de Sharpe porque la distribución de rendimientos de un fondo de rendimiento absoluto normalmente suele ser así. Entonces, son fondos que tienen, fondos o carteras, me estoy refiriendo a carteras, son fondos que por volatilidad sí que pueden tener una volatilidad muy alta, pero porque la cola de la derecha es muy amplia, que es lo que se intenta siempre, que la cola de la derecha sea lo más gordita posible y en la cola de la izquierda sea muy pequeña, pero por volatilidad sí que puede ser alta. Entonces, en vez de utilizar el Sharpe, que es fácilmente modificable, porque aquí
Tú puedes poner la volatilidad anualizada, pero calculada diariamente, mensualmente, trimestralmente, anualmente, ¿cuál? No hay ningún estándar. Y esto se puede trucar, vamos. Siempre y cuando tú pongas un disclaimer abajo de cómo lo has hecho, tú puedes poner el ratio de Sharpe de 1,5, enseñas la presentación, se lo presentas a cualquiera de banca privada y te dice, ah, sí, yo compro. Pero no estás mintiendo realmente, porque tú abajo estás diciendo, yo estoy calculando el ratio de Sharpe así. Bueno, sí, pero vamos a ser serios. Aquí siempre os tenéis que poner desde el punto de vista del que está poniendo el dinero. O sea, lo que no puede ser es que tengas un ratio de Sharpe de 1,5 y tengas un mes de menos 2%. O sea, una cosa con la otra es imposible. Entonces, para las carteras, los fondos de rendimiento absoluto, lo que se utiliza es o bien el Calmar o bien el Sortino. Que el Sortino es como el Sharpe, pero solo se calcula la volatilidad de la parte positiva, ¿vale? Y el siguiente ratio que se utiliza es el ratio omega. ¿Habéis oído hablar de él? El ratio omega. Bueno, es un ratio que lo que hace es utiliza la función de distribución acumulada. Tenemos esta parte de aquí, me estoy refiriendo a esta aquí. Entonces, la acumulación nos vamos poniendo por aquí, vamos acumulando y va haciendo esto que es la asíntota en el 1. Un fondo como este, lo que va haciendo es una cosa así. Y lo que nosotros queremos es llegar al 1% cuanto antes. Es la idea de esto, que son este tipo de fondos. Este tipo de fondos, el ratio omega que tienen es una cosa así. Entonces, entre dos fondos iguales, entre dos carteras iguales, a más omega, mejor. Porque lo que significa es que los rendimientos positivos son mucho más estables y se repiten muchísimo más que en un fondo que tenga una simetría en el 0, por ejemplo. Por eso no se sigue ni el ratio de Sharpe, ni este tipo de cosas que son fácilmente trucables. Lo que se utiliza es al final, mira, me parece perfecto lo que me digas. Tú en 3 años, ¿cuánto te has hecho? Un 50%. ¿Y el drawdown cuánto ha sido? Un 3%. Bueno, pues ya está. Te haces la división y con eso sí que estás normalizando unos resultados con los que tú puedes comparar diferentes fondos. Esto es súper importante. Y el ratio de Sharpe, que no os cuenten milongas, porque luego veis cosas por ahí que dicen, no tengo que se pregunta mucho en las casas de prop, te dicen, yo tengo un ratio de Sharpe de 5. Joder. O sea, un ratio de Sharpe de 5 es una bestialidad. Lo que significa que por cada punto de volatilidad que estés asumiendo, o sea, por cada lote de más que estés asumiendo, vas a aumentar tu rentabilidad un 5%. O sea, yo vendo mi casa por una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, creérosla la mitad. Precisamente porque todo depende de cómo se calcule. ¿Vale? Dime. Sí, una cuestión en lo de esto. El ratio Sharpe también tiene un defecto estadístico, y es que el director de la variación científica, si la distribución de los rendimientos de un determinado hedge fund o gestora, la distribución que siguen tienen colas anchas, esas distribuciones tampoco es válido. Eso es. Esa de una cosa así es lo mismo. Y es igual. Dices, no, yo tengo un ratio de Sharpe así, ya. Pero es que la probabilidad que tienes de palmar es muy alta. Pues la cola de la izquierda es muy ancha. Si ya tiene alguna simetría, entonces sí. Ahí ya tenemos que ver. Pero si no, que no hacemos nada. ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, si os tenéis que quedar con algo de esto, las comisiones, por favor, y el slippage, cuanto más alto, mejor. Y luego aquí pues os he presentado informes que saca la herramienta que utilizamos para hacer las optimizaciones, que todos los ratios que os está contando pues te vienen desglosados en total y por largos y por cortos. Esta columna de aquí es el agregado, aquí está la parte de largos y aquí está la parte de cortos. Esto es un sistema que tiene un 20% de aciertos con un ratio de 2,44. O sea, por 2,44 euros que ganamos, palmamos 1. Es una estrategia que está ahí en el límite de poderse, por lo menos, pensar si la ponemos en real o no. Pero es un ejemplo de cómo se presentan los resultados. Todavía no hemos hablado de cómo optimizar el sistema. Vamos a ello. El objetivo sigue siendo el mismo.
ganar dinero siempre. Ese es el objetivo. Y el cómo hacerlo es preparar a los sistemas que se comporten bien en cualquier tipo de mercado y en cualquier tipo de régimen. Y para eso lo que hacemos es utilizar mapas de optimización, ¿vale? Disculpadme porque es que no se ve absolutamente nada. Si lo que queremos es que el sistema se comporte bien en cualquier tipo de mercado, lo que tenemos que hacer es entrenar al sistema en los diferentes mercados que se pueda encontrar. Vamos a ponernos el sistema más sencillo, un sistema de cruce de medias, ¿vale? Nos vamos a poner largos cuando la media corta cruza la larga y cortos cuando la corta cruza la baja la larga. En este caso lo que tenemos son dos parámetros. Vamos a poner aquí el periodo de la corta y el periodo de la larga, ¿vale? Tenemos dos parámetros. Y lo vamos a utilizar en el DAX en 60 minutos, por ejemplo. Tenemos desde el 2000, vamos a decir. Me lo voy a inventar, 2000. Si lo que queremos es que el sistema se comporte bien en cualquier mercado, lo que tenemos que hacer es definir cuáles son los mercados en el sentido de tendencia y de régimen. Podríamos seleccionar esta franja como una tendencia alcista bastante clara, esta franja una tendencia lateral con alta volatilidad y esta de aquí como una franja en tendencia bajista. Normalmente cuando hay una tendencia alcista bastante continuada, la volatilidad es muy bajita. Cuando sube, el mercado sube muy pausado, y cuando baja, baja a plomo. Y otras veces que el mercado se queda ahí en un rango que puede ser más o menos volátil. Entonces, cogemos el sistema y lo probamos en este periodo temporal. Y lo que nos da es que la media corta, los valores óptimos, atendiendo a los umbrales que hemos contado antes de esperanza matemática, Kalmar, porcentaje de ganadores, todo ese tipo de ratios, los valores óptimos son 3 y 25. Para este, bueno, vamos a poner más, 3, 5 y 7, 25, 28 y 29. Para este, la media corta va a estar en 27, 32 y 55. Y en este va a estar en 125, 127 y 130. ¿3,25, 5,28 y 7,29? Sí, ahora lo cuento. Y en esta parte de aquí, la media corta va a ser 6, 7, 8 y media larga, pues son 25, 27 y 29. Cada valor de estos son los valores, cada par son los valores óptimos. En esta región nos ha salido 3 pares de valores que son óptimos, 3,25, 5,28, 7,27. Para esta parte de aquí nos han dado 3 valores óptimos, 3 pares de valores, 27, 125, 32, tal, y aquí lo mismo. Así a primera vista, ¿qué me diríais? ¿Podríais sacar alguna conclusión? El sistema funciona más o menos bien cuando las tendencias son bajistas o bajistas, pero mal cuando, o sea, que si tienes que ajustar ese sistema, no lo pongas cuando la tendencia sea lateral. ¿Por qué? Porque si no los valores son muy distintos a los que salen. Vale. Cuando los valores son tan diferentes que estamos hablando de rangos, o sea, de unidades de magnitud de 10 y de 20, aquí nos vamos al doble y aquí nos vamos más o menos aquí, lo que significa es que el sistema no es estable, por lo menos en tendencias laterales con alta volatilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces aquí nos tenemos que preguntar si merece la pena ir a pasos más finos en la optimización o directamente desestimar el sistema. Antes de eso lo que se hace es un mapa de optimización, a ver si conseguimos que se vea algo. ¿Se ve más o menos? Aquí lo que se está graficando es
por cada ratio estadístico que tenemos para hacer la optimización, el CalMAX, la esperanza matemática, el máximo drawdown, el porcentaje de ganadores y los diferentes valores que tenemos para cada uno de los parámetros. Y lo que se hace es un análisis de sensibilidad de esos parámetros. Cada par de parámetros, cada par de valores para cada parámetro, lo que nos está dando es la optimización de ese sistema para un tipo de mercado. Y lo que queremos, al final lo que estamos buscando son colinas o planos, que sería el mejor gráfico posible. Porque si al final de todo lo que tenemos es un plano lo que significa es que independientemente del valor que le pongamos a los parámetros, siempre vamos a tener el mismo CalMAX. Esa es la situación ideal, que no pasa nunca. Lo que se obtiene normalmente son zonas en las que hay un valor óptimo y luego cuando te alejas de ese valor óptimo hay zonas en las que no son tan óptimas pero tampoco están tan mal. Siempre hay que intentar seleccionar valores en esas zonas, porque si se selecciona un valor en pico, lo que significa es que estamos seleccionando valores para los parámetros que son los mejores, pero para una circunstancia de mercado súper específica, que no va a pasar nunca, más que esa vez que lo hemos probado. O sea, el mercado no se comporta bien en cualquier otra ocasión más que en la vez que ha sucedido. Entonces, el intentar suponer que el mercado se va a comportar exactamente igual que en el momento en el que hemos optimizado los parámetros es una utopía. Entonces, lo que significa es que en el momento en el que el mercado se desvíe de las condiciones en las que hemos hecho la optimización, el sistema va a dejar de funcionar. Entonces, más matemáticamente lo que estamos utilizando es puntos en los que haya gradiente. O sea, no queremos cortes, no queremos vórtices, no queremos cosas de esas. Son puntos en los que las proximidades van a dar un ratio más o menos igual. Que eso es lo que pone en la fórmula de aquí. O sea que cuando nos desplazamos en las inmediaciones del punto en el que hemos elegido como óptimo, el ratio no se va a modificar mucho. Esto tiene además una doble consecuencia que es mucho mejor incluso que el que sea el sistema estable. Y es que podemos seleccionar diferentes pares de valores con estadísticas significativamente iguales y no muy diferentes a las óptimas y que tenemos sistemas diferentes. Si tenemos, al final elegimos que la media corta sea 3 y la media larga sea 27, pero es que al final nos ha dado otro sistema en el que la media corta sea 4 y la larga sea 28, lo que estamos haciendo es o retrasar o adelantar el momento de entrada o de salida del sistema, con lo cual estamos ampliando la capacidad de gestión de ese sistema. Siempre y cuando la estadística que estamos optimizando y en conjunto igual no difiera mucho de la estadística óptima. ¿Sí? ¿Más o menos? Esto, el programa que utilizamos nos lo da directamente, pero con MATLAB lo podéis hacer fácilmente. Esto no es más que graficar parámetros frente a valores, o sea, no tiene más. Y el mismo MATLAB ya te lo pinta y te puedes hacer regiones de estabilidad. Si no se puede hacer gráficos en 3D, lo que se tiende es a seccionar la superficie poniendo fijos varios parámetros y dejando que se muevan otro tipo de parámetros. Y al final lo que te da son mapas de este tipo, en el que aquí en vez de dinero, en este caso, pues tendríamos los valores del ratio que estuviéramos optimizando y en función del mapa, pues ver puntos o regiones de estabilidad. En este caso se ve muy bien que aquí es una región de estabilidad y que en cuanto nos vamos de ahí, pues esta región es la peor para elegir los parámetros. Entonces lo que tenderíamos es a elegir parámetros en esta zona de aquí. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos hacer esto para cada uno de los estadísticos.
Lo que pasa es que si funciona bien para uno, normalmente va a funcionar bien para los demás. Pero bueno, por seguridad hay que hacerlo en todos. Y al final lo que se trata es de eso, de intentar buscar regiones de estabilidad, porque yo de primeras voy a elegir este punto de aquí, pero significa que si yo elijo puntos por aquí me van a dar pares de valores que me van a hacer el sistema también óptimo y que van a entrar en tiempos diferentes, en precios diferentes y me van a aumentar la capacidad de gestión. Y ese es el objetivo final. ¿Sí? ¿Estáis entrando? Más o menos. Bueno, esto sí que no se ve. Imaginaos que tenemos un sistema, se os ha ocurrido un sistema buenísimo, habéis optimizado. Otra cosa, cuantos menos parámetros hay, mejor saldrá el sistema. Si el sistema tiene un montón de parámetros, siempre se corre el riesgo del overfitting, que es el caballo de batalla de toda aquella persona que se dedica a hacer sistemas automáticos. El overfitting lo que significa es precisamente el buscar picos, buscar parámetros que son buenísimos para unas condiciones de mercado. Pero eso es hacerse trampas jugando al solitario. Y hay un montón de gente, pero un montón de gente, no os podéis imaginar, que va a bancos y a gestoras y presentan unos backtesting, dice, no, yo vengo aquí con cartera de sistemas que mira, a ver qué pinta tiene. Y te sale una línea recta, pero una línea recta, en plan de doblas en 6 meses, una cosa así. Hombre, está bien, pero ¿lo has probado? No. ¿Cómo se ha hecho la optimización? No, pues tal, te cuento una batalla. Lo que significa es que han utilizado todo el periodo desde el 2000 hasta ayer para hacer la optimización. O sea, normalmente lo que pasa con esos sistemas es que los pones a correr al día siguiente y te hacen un -3. Es lo que pasa normalmente. ¿Por qué? Porque se ha hecho una optimización para unas condiciones de mercado. En este caso, las condiciones de mercado es todo el histórico que se tenía, pero no estás haciendo ninguna prueba fuera de muestra. Es súper importante el que probéis el sistema una vez que habéis seleccionado los parámetros para los momentos en los que habéis elegido los regímenes del mercado, que lo probéis fuera. Lo que no tiene sentido es que al final os quedéis con estos parámetros o tengáis unos ratios X y decís, ya he terminado. No, ya he terminado, no. Pruébalo aquí y pruébalo todo. O sea, evidentemente el sistema aquí, se va a comportar bien, porque es que lo has optimizado aquí. Aquí se ha optimizado, o sea, que se va a comportar bien. Y aquí igual, pruébalo donde no lo has optimizado, porque si los ratios van a ser súper diferentes entre donde lo has optimizado y donde no, ese sistema no es estable. Entonces, las pruebas en muestra y las pruebas fuera de muestra es algo que también es obligatorio. Hemos pasado todos los filtros, todo fenomenal. Tenemos el sistema, tenemos nuestros valores para los parámetros, lo ponemos en la cartera. Hemos visto que lo podemos incluir en la cartera porque cumple todos los requisitos. Y llevamos una semana y palma 10.000 euros en una semana. Entonces empiezan a saltar las alarmas. ¿Es normal? ¿No es normal? ¿Lo tenemos que quitar? ¿Nos hemos equivocado? ¿Qué es lo que pasa con el sistema? Este tipo de dudas que no pasa cuando estás haciendo en simulado. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener confianza en el sistema. O sea, si el sistema está bien diseñado y es lo suficientemente robusto, se puede perder. O sea, si ganar siempre, pues pones un trade al principio, lo dejas y ya está. Pero hay veces y hay rachas perdedoras. Lo que hay que ver es si esa racha perdedora es normal, no es normal, es asumible o directamente lo tenemos que desenchufar. Para eso lo que se hace, y es un muy buen ejercicio, es hacer un Monte Carlo basándonos en la esperanza matemática y el ratio de beneficio, o sea, el ratio de medida en ganancias y medida en pérdidas. El análisis de Monte Carlo lo que te hace es una simulación de tantas líneas. Tenéis la página web ahí arriba, es un Apple de Java, lo podéis descargar y lo podéis hacer en la web. Lo que te hace es todas las posibles combinaciones del equity line del sistema, atendiendo a las estadísticas que le estáis poniendo y todas las posibles combinaciones que hay, que en media os va a dar los inputs que les habéis puesto. Pero lo que sí que se puede ver, bueno,
Lo que sí que se puede ver es el peor escenario con esos ratios que tenéis, cuál es el peor escenario. Y ahí sí que podéis comparar el drawdown que habéis tenido con el máximo teórico que os da con esos ratios. Si es mayor, ahí sí que es un criterio más que de peso como para decir vamos a quitar el sistema de la cartera. Si no, y es un ratio y es un drawdown que es asumible y que está muy por encima del ratio que da en teórico, lo que hay que hacer es esperar, aguantar, tranquilizar al jefe, no te preocupes que esto está controlado, que mañana recuperamos, y hay que aguantar. El problema que tienen los sistemas respecto a los traders discrecionales es que es súper duro el estar viendo un trade que estás offside, dices voy a entrar largo porque el sistema ha detectado que estás largo, y de repente se te da la vuelta y empieza a caer, y empieza a caer, y empieza a caer, y no puedes tocarlo. O sea, si estamos haciendo sistemas, estamos haciendo sistemas, y si el sistema dice que estás largo y no puedes tocarlo, porque en el momento en el que lo toques se va a dar la vuelta. Me juego lo que queréis con vosotros. O sea, es así, y lo digo por propia experiencia, ¿eh? O sea, que no soy el primero que cuando estás viendo que el mercado estás offside y está cayendo y tú estás largo y venga a meter y empieza a caer, en el momento en el que le tocas y cierras posición se da la vuelta. Entonces hay que ser, si en el trading discrecional ya de por sí hay que ser disciplinado y cumplir tus niveles, tus objetivos de pérdidas, tus objetivos de beneficios, en el trading sistemático es que es como el valor en la mili. O sea, si estamos haciendo sistemáticos, estamos haciendo sistemáticos y hay que aguantar. Y si el drawdown es menor que el teórico que hemos dicho, hay que aguantar. Ya se recuperará, se asumen pérdidas, se puede recalibrar la cartera, lo que sea, pero el sistema no puede salir de la cartera, ¿vale? Y este es muy buen ejercicio para hacerlo, antes de enchufar el sistema, sobre todo para ver, imaginaos que tenéis un capital limitado y el máximo drawdown teórico que os da es mayor que el capital disponible que tenéis. Pues a lo mejor es bueno pensarse si enchufar o no el sistema, porque os puede comer todo el capital, ¿vale? Una vez que tengáis la cartera de sistemas, para calibrar el número de contratos, estoy hablando siempre en futuros, pero se puede hacer para acciones o para lo que sea. Una vez que tengáis los sistemas y tenéis una talla mínima que haya que poner en cada uno de los sistemas, lo que hay que ver siempre es cuánto costaría el correr toda la cartera, que entraran todos los sistemas a la vez y asumir siempre un 50% más de drawdown. Siempre, como regla de dedo gordo, siempre vamos a asumir, tenemos 20 sistemas, pues los 20 sistemas van a estar en mercado con la máxima talla y al final vamos a asumir un 20%. ¿Tenemos el capital suficiente para correr ese portfolio con esas condiciones? Sí, lo corremos. ¿Qué no? Pues ya tenemos que empezar a cortar sistemas y a quitar sistemas, porque lo que puede pasar es que en un mal día que estén todos los sistemas offside y que el drawdown sea el máximo teórico, nos vamos a comer todo el capital y estamos fuera de mercado. Y esto es así. Muy diversificado, eso es muy diversificado. Hay que estar muy diversificado. Hombre, dentro de unos límites. O sea, podéis tener, nosotros ahora mismo tenemos una cartera de 13 sistemas. Lo suficientemente diversificado. Pero hay días, y de verdad que hay días, que los 13 palman. Pero son días, sobre todo los sistemas. Todos estos sistemas siempre se alimentan de volatilidad. Cuanta más volatilidad hay, mejor va a funcionar el sistema. No porque el sistema vaya a hacer algo en función de la volatilidad, sino que cuanto más volatilidad hay, más se mueve el mercado y más oportunidades hay de aprovecharse de algún evento que es lo que está capturando el sistema. A mitad de febrero, más o menos, el mercado se quedó en un rango de más o menos 5%, que es súper poco, durante 4 días. Los 13 sistemas no, pero 9 palmaron. Y cuando 9 sistemas pierden, que puede darse el caso, hay que asumir pérdidas, y lo que tienes que estar preparado es tener capital suficiente para asumir esas pérdidas, porque si no, al final es que te echan del mercado y es que no hacemos nada. Hombre, que los 13 no van a perder,
No pueden perder porque entonces la cartera está mal construida. Porque entonces lo que no has hecho es bien el asset allocation o la correlación entre los sistemas no es la mejor y hay un montón de correlación. Pero puede darse el caso en el que el 50% de los sistemas fallen. Puede darse el caso. Lo que pasa es que el drawdown teórico que se hace por cada estrategia, luego a nivel global de portfolio es mucho más bajito. Entonces el dinero que tienes que alocar en global es menos, porque el drawdown en global es mucho menos que por estrategia. Pero tienes que estar preparado para aguantar el drawdown y siempre un colchoncito más, por lo que pueda pasar. Más cosas. Vale. Hemos encontrado un sistema que es fenomenal. Tenemos nuestros sistemas corriendo y ahora tenemos que decir si el sistema se puede incluir o no en la cartera. Lo primero que se hace es un estudio de correlación y para hacer el estudio de correlación lo mejor es hacerlo en P&L diario de las estrategias. El P&L diario, cuando haces una correlación, no te mide cuánto gana, sino si gana o no, solo te mide el signo. Entonces, si hay un sistema que gana siempre a la vez o los mismos días que otro, la correlación va a ser muy alta. Y entonces ahí no estamos haciendo nada, no estamos añadiendo valor a la cartera. Lo único que estamos haciendo es añadir capacidad de gestión. Pero como cartera básica no va a estar. Si ya ha pasado la correlación, el sistema está añadiendo valor porque baja la volatilidad del P&L y aumenta la rentabilidad y es un buen candidato para entrar en la cartera, dice, bueno, entra en la cartera, pero ahora, ¿cómo entra en la cartera? ¿Cómo se construye? Eso se le da a cada uno de los sistemas dentro de la cartera. El método clásico por excelencia es el modelo de la frontera eficiente, el modelo de CAPM, que lo que intenta es diversificar la cartera lo máximo posible. ¿Conocéis el CAPM? ¿Más o menos? ¿No? ¿Nada? Vale. Hay dos ecuaciones que lo que se intenta es maximizar la diversificación con la rentabilidad. La volatilidad de un conjunto de... Aquí pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser sistemas de trading, pueden ser jugadores de póker, puede ser lo que queráis. La volatilidad de un conjunto de cosas que tienen una volatilidad individual se calcula, bueno, esto sí que lo sabéis, la volatilidad de un conjunto pues es el peso de cada uno por la covarianza de uno a uno, ¿vale? Es el sumatorio de los productos de cada uno por las covarianzas. Y la rentabilidad de la cartera lo que va a hacer es multiplicar el peso de cada uno de los agentes de esa cartera por la rentabilidad de cada uno de esos agentes. Entonces, lo que intenta el CAPM es minimizar la volatilidad de la cartera en global siempre y cuando la rentabilidad sea lo mejor posible. Entonces, al final lo que se construye es una parábola invertida, que es lo que se llama la frontera eficiente. Cada punto de estos tiene una rentabilidad, una esperanza matemática, una rentabilidad esperada y una volatilidad que es una volatilidad histórica y que se asume que va a seguir siendo en el futuro. Y este es uno de los problemas que hay en el CAPM. Lo que podemos hacer esto es darle una vuelta y en vez de utilizar los ratios clásicos, utilizar otros ratios. En vez de poner aquí la volatilidad, se puede poner el Kalmar y aquí entraría la esperanza matemática de cada uno de los sistemas. Entonces, utilizando esta frontera, la parte de abajo aquí no se utiliza, siempre se utiliza de aquí para abajo. Toda la parte de aquí nosotros podríamos hacer un portfolio tailor-made. Hay gente que viene y te dice, yo soy un ludópata y yo soy capaz de asumir un riesgo 30 veces más de la cartera normal. Entonces, lo que hacemos es, nos vamos a la parte de la derecha, en la que el riesgo es mucho más alto, siempre y cuando la rentabilidad sea superior a un umbral. Hay gente que dice, no, yo es que soy mucho más conservador y lo que quiero es una cartera menos arriesgada. Pues entonces te lo llevas al vértice. No puedes ir, o sea, hay un riesgo que nunca vas a poder quitar, que es lo que ellos llaman el riesgo sistémico, el riesgo de sistema, que es el riesgo implícito de entrar en el mercado. Sería el vértice. Menos riesgo de ese nunca vas a poder utilizar
O sea, nunca vas a poder construir una cartera que tenga menos riesgo que este. Pero desde aquí hasta aquí puedes construir la cartera que quieras, siempre y cuando pues le des más peso a unos o a otros. Pero cada punto de aquí se corresponde con un conjunto de valores de pesos que le asignas. ¿Más o menos? Bueno, esto voy más rápido porque es que esto no se utiliza. Esto en su momento a Markowitz al principio y luego a Merton y a toda esta gente, esto es un premio Nobel. O sea, esto de aquí es premio Nobel de Economía del 50 o de una cosa así. Y hay gente que todavía gestiona carteras y que construye carteras con este tipo de modelos. ¿Qué hay por detrás? Por detrás lo que se está asumiendo es que la rentabilidad, que los rendimientos de los subyacentes que hay por debajo siguen una distribución normal. Y a partir de esa asunción ya no hacemos nada. Porque nuestros sistemas tienen una rentabilidad, tienen una distribución de rentabilidad así. O sea, no es normal. O sea, es de todo menos normal. Y si nos sale un sistema que tiene una distribución de rendimientos normal, no nos vale. Entonces, por eso no podemos utilizar esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que utilizamos? Pues utilizamos una cosa que en la literatura se llama ecualización del riesgo. Lo que hay que ver es qué significa ese riesgo. Evidentemente le vamos a dar más peso a aquellos sistemas que tengan más riesgo. Lo que pasa es que el riesgo lo podemos medir de muchas formas. Podemos medir el riesgo como volatilidad. Cuanto más volátil los rendimientos sean de un sistema, le vamos a dar menos peso. Podemos ver también como esperanza matemática. La esperanza matemática es el beneficio medio por trade. Si hay un sistema que tiene muy poquito beneficio medio por trade, le vamos a alocar menos peso. Si hay un sistema que tiene un drawdown muy fuerte, o que ha demostrado que ha tenido un drawdown muy fuerte en todo el backtesting, le vamos a dar menos peso. O si hay un sistema que está operando sobre un subyacente que va a hacer que la exposición al mercado sea mayor, le vamos a dar menos peso. Lo de la exposición me refiero al market value, que significa un contrato de futuros. No es lo mismo la exposición de un contrato de DAX que de un contrato de Eurostoxx. ¿Eso sí lo sabemos? ¿Más o menos? ¿No? Bueno, rápidamente. La exposición al mercado te la da el nivel de apalancamiento que tiene el futuro sobre el subyacente. Entonces, en el DAX, un punto de DAX cuesta 25 euros. Y un punto de Standard & Poor's cuesta 5 dólares. ¿Qué significa un punto? Significa que si el DAX hoy está cotizando a 6.000, mi exposición al mercado es 6.000 por 25. Y si el Standard & Poor's hoy está en 1.140, mi exposición al mercado es esto. ¿Qué significa? Si yo compro un contrato de DAX ahora mismo, que espero que esté en 6.000 el DAX, y baja de 6.000 a 0, yo no pierdo solo la garantía. ¿Sabéis cómo funcionan los futuros? Cuando yo quiero comprar un contrato de DAX, yo ¿cuánto dinero pongo? Yo pongo 9.000 euros. Cuando yo compro un futuro del Standard & Poor's, creo que son 3.000 dólares. La garantía es algo que tú pones en función de la volatilidad del mercado. Tu exposición real no es la garantía que has puesto. Tu exposición real es lo que está cotizando el futuro en ese momento por el apalancamiento, por los euros por punto que hay. Si yo entro con un contrato de DAX que está a 6.000 y por lo que sea el DAX baja de 6.000 a 0, yo no estoy perdiendo la garantía. Yo estoy perdiendo 150.000 euros. ¿Eso está claro? Pero hay un límite de bajada, ¿no? Por día. No, eso solo están para las acciones. Las acciones tienen un rango de volatilidad, que es cuando se produce la subasta de volatilidad, o cuando hay un hecho relevante, se suspende la cotización y entonces se entra en subasta de volatilidad porque el valor ha pasado de
Bueno, pero eso solo pasa en MEF. Bueno, ni en MEF, pasa en el IBEX. El futuro es la jungla. O sea, aquí te puede bajar un 13% y aquí no se le mueve el pelo a nadie. Tú quieres comprar un contrato de DAX y la cámara te dice, Eurex te viene y te dice, necesitas depositar 9.000 euros en la cuenta. Tú vas con tus 9.000 y los pones. Si el DAX pasa de 6.000 a 6.001, tú no ganas 1 euro, tú ganas 25. Pero si el DAX, por lo que sea, hay una bomba y desaparece el DAX porque desaparecen todas las compañías y pasa de 6.000 a 0, tú no estás perdiendo 6.000. Tu exposición real es de 6.000 por 25 que vale cada punto de variación. Entonces, no es lo mismo hacer un sistema que esté en el DAX que un sistema que esté en el Standard & Poor's, porque realmente tu exposición al mercado, con lo que estás yendo, con la pasta que estás yendo de verdad, no es la misma. O sea, si el DAX baja de 6.000, un 1%, por ejemplo, de bajada del DAX, no tiene nada que ver en valor, en pesetas, en euros. No tiene nada que ver con un 1% en la bajada del Standard & Poor's, precisamente por el apalancamiento que hay implícito en cada uno de los futuros. Entonces, lo que hay que hacer es equilibrar también la cartera. Lo que no puede ser es que tengas 25 sistemas en el DAX y uno en el Eurostoxx, porque es que como te pase algo en el DAX, es que vas a palmar la camisa. Porque tu exposición, si se mueve el mercado un 1% en contra tuyo, no es lo mismo que se mueva un 1% en algo en lo que tienen más exposición que en otro. Y eso sí que hay que controlarlo. ¿Sí? Esto es súper importante también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se hace es pues un mix entre los diferentes ratios. Lo que se hace es se hace un ranking de cada una de las estrategias y cada uno de los ratios. Entonces, una estrategia tiene un ratio de Kalmar de tanto, una esperanza matemática de cuánto, un máximo drawdown de tanto y una exposición de cuánto, ¿vale? Y lo que se hace es, se normalizan esos números de cada una de las estrategias y lo que se hace es un ranking. El que más tenga se le da menos puntuación por cada uno de los estadísticos. Y luego cada sistema tendrá una calificación final. ¿Me he explicado? ¿Más o menos? Sí. Entonces lo que hacemos es unificar la volatilidad con el drawdown y con la exposición. Y al final te queda una cartera, pues a lo mejor muy suave, en el sentido de que no estás asumiendo unos riesgos mayores de los que podrías asumir, pero sí que es una cartera que va a ser estable y consistente en la rentabilidad. Y dentro de esa cartera, porque realmente ese ranking te sirve para asignar diferentes porcentajes de tu capital a cada sistema. A cada sistema, eso es. O sea, al final, ahora lo cuento rápidamente. Tenemos el sistema A, el sistema B y el sistema C. Y lo que hacemos es el máximo drawdown, la esperanza matemática, el ratio de ganadores y el ratio, el average win y el average loss. Entonces, el máximo drawdown a esto, pues 5.000 euros. Este 2.000. Este 1.500. La esperanza matemática de este, 1,2, 2,3, 5,8. El ratio, este tiene un 35, este tiene un 38 y este tiene un 42. Y el este, pues uno tiene 1,8, 2,1 y 1,7. Entonces, lo que se hace es normalizar cada uno de... El máximo drawdown, pues cuanto mayor, peor. Entonces, a este le daríamos 1 punto, a este 2 puntos y a este 3 puntos. La esperanza, cuanto mayor, mejor. 3 puntos, 2 puntos, bla, bla, bla. Y al final, a cada sistema... Bueno, esto se hace un poquito más sofisticado, pero vamos. Al final, cada sistema tiene... Pues a este ha sacado un 7, este ha sacado un 8 y este ha sacado un 10. Pues lo que significa es que a este hay que darle más peso que a este, que a este. Lo que pasa es que
el peso que se le da a cada uno de los ratios se puede modificar. No es lo mismo darle el mismo peso al drawdown que la esperanza. Entonces se puede jugar un poquito con eso para buscar un portfolio más estable. No mejor, sino más estable. Y poco más tengo que contaros. Un poquillo en el tema de diversificar, ¿sabe cuánto sería el tope? Por ejemplo, te coges 4 mercados, ¿no? Podrían ser acciones, índices, materia prima y forex. Y a lo mejor dentro, o sea, ya has diversificado en 4. Dentro de índices te puedes coger 3 índices. SP, Claro que sí. 3 o 4, ya has diversificado. Y luego le pones el sistema que funcione en diario, o en 4 horas, o en todo eso. Eso. O sea, ¿cuántos? Mi recomendación es que. Hombre, sí. O sea, si tuvieras una máquina en la que pudieras hacerlo, nosotros tenemos un proyecto que se llama el proyecto Darwin, que lo que intenta es. Lo que pasa es que para eso necesitas una máquina importante, que es que con un mismo sistema te barra todos los timeframes y todos los subyacentes y que te busque los parámetros óptimos. Ese es el objetivo final. Lo que pasa es que para eso necesitas un rack de máquinas importante. Pero con un mismo sistema tú puedes decir, voy a hacer en futuros de equity, ya esto entra dentro de la sensibilidad que vayas cogiendo a hacer los sistemas y a las optimizaciones. Pero en futuros del equity, si te funciona bien en el Standard & Poor's, seguramente te funciona en el Eurostoxx. El DAX va por libre, es el mercado más fácil. Y luego está el CAC, el SMI, el IBEX, el Dow Jones, el Russell, que aquí tienes los 1000, el 2000 y el 3000. Mi recomendación, los índices más fáciles para hacer son el DAX y el Russell 2000. Porque son mercados que son súper volátiles. O sea, ahí se mueven lo que les da la gana. Y van un poquito, sobre todo antes de que abra el mercado americano, hacen lo que les da la gana. No se rigen por nada. El Eurostoxx suele ser más tranquilo e intenta seguir al Standard & Poor's. Pero el DAX y el Russell 2000, ahí los sistemas funcionan bastante bien. En la parte de renta fija, problemas que hay con estos de aquí. Y son problemas reales que nos encontramos con Interactive Brokers. Cuando vosotros queréis comprar y decís que yo quiero comprar a un precio, sabéis que por cada precio hay una horquilla, que es el bid-ask o el bid-offer o como queréis llamar, y vosotros siempre vais a comprar al precio alto y vais a vender al precio bajo. Siempre vais a ir en contra del mercado. Por eso el slippage es tan importante, porque cuando entráis en el trade no solo estáis palmando las comisiones y estáis perdiendo el slippage, sino que es que ya vais a ir en contra del trade nada más entrar. Cuando el DAX está, y eso es lo que, no sé si alguna vez lo habéis visto, cuando el DAX está en 90, lo que quiere decir el 90 es que ha sido el último precio al que se ha cruzado un trade. Pero si tú quieres comprar, no vas a comprar a 90. Vas a comprar a un tick por arriba. ¿Qué nos pasa con Interactive Brokers y el IBEX? El IBEX, aunque va pasando de 10.000 a 10.001, a 10.002, la horquilla que tiene Interactive Brokers son de 5 puntos. Entonces, si el IBEX está a 10.000, yo no voy a comprar a 10.000, yo voy a comprar a 10.005. Pero sin embargo, todo lo que hay de 10.000 a 10.005 me lo están cobrando. Porque en el mercado sí que puedes entrar a comprar 10.001. Pero Interactive Brokers, por lo que sea, no te da esa horquilla. Entonces la horquilla que tienen es de 5 puntos. ¿En los mercados no pasa eso? No. Pero el mercado de broker. Claro. Creo que ahí no estoy de acuerdo, no me equivoco, pero yo creo que estás hablando del IBEX. Mini IBEX. Esto es el mini. Este es el mini. A ver, pero cuando entras... A ver, pero... Bueno, menos mal que os habéis despertado. Lleváis aquí 2 horas. Cuando entras... O sea, si quieres hacer el IBEX grande, que tienes que entrar con 10 mini IBEX,
Pero son cosas, ¿sabes?, que a mí me da rabia. Porque aunque tú quisieras entrar, no puedes entrar porque, en fin, mil historias. Pero bueno, que es importante el cómo está definido el contrato, cuál es la horquilla, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un sistema. Y en el CAC y en el SMI pues pasa 3/4 de lo mismo. En la parte de renta fija es muchísimo más líquido, la horquilla es mucho más pequeña, suele ser de un tick. Lo que pasa es que tienes mucho más contratos por precio. Entonces, tienes que estar dispuesto a asumir un slippage un poquito más grande de lo normal o tener una línea punto a punto con el exchange y llegar al primero. Antes dijiste que en el IBE no trabajaba para nada. ¿Por esto o por esto? Sí. Cuando el volumen del fondo, esto ya es más de fondos que de sistemas, pero el fondo que vamos a abrir es un fondo que está bajo la normativa UCITS 3. La normativa esta lo que te obliga es a no estar apalancado más de un 30%. ¿Qué significa? Y enlaza con la exposición a mercado. Lo que significa es que si tú tienes 100 euros de capital en el fondo, la compra de futuros que hagas por debajo no puede hacer que tu exposición al mercado sea más de 130 euros. ¿Vale? Lo que significa es que de 100 euros tú realmente para operar solo vas a poder utilizar 22. Lo estoy inventando. Que es un problema. Pero es la normativa UCITS 3. Si quieres apalancarte a lo bestia, lo que se hace es hacer un FIL o un fondo de inversión libre o un SIF en Luxemburgo o un hedge en Delaware o en las Caimán o en donde sea. Pero si el fondo es europeo, bajo normativa europea, y quieres operar y que te lo compren bancas privadas y este tipo de gente, institucionales, bancos, tiene que estar bajo normativa UCITS 3. Y si está bajo esa normativa, tienes que hacer esto. Y si estás con esto, lo que te obliga es a que si tu sistema dice que no puedes poner menos de 10 contratos en el IBEX, no puedes ir al IBEX grande, sino que te tienes que quedar en el pequeño. Entonces, hasta que el volumen del fondo no sea X, no vamos a poder meter el sistema que podamos ir al grande para que no nos coma el slippage este. ¿2 años de tienes capital? Sí, podrías. Claro que sí, claro que sí. No, lo que pasa que, no sé, tenemos un poquito de manía al IBEX porque no es un índice, bueno, de momento solo opera de 9 a 5,5. O sea, es un índice muy señorito, no... Joder, pero si vosotros movéis en cuarto de hora, en media hora, entonces, bueno. Ya, pero buscamos oportunidades desde las 8, el DAX, por ejemplo, es de 8 a 10. Hay franjas de tiempo que no hace nada, pero el IBEX es que, sobre todo las aperturas, hacer un índice, o sea, una estrategia que aguante posiciones overnight en el IBEX es para valientes, porque el IBEX te abre con un gap de un 3% y si estás on-side, vale, pero si estás off-side, a ver cómo cierras. Me imagino que el page en el IBEX no se lo habéis estimado, pero debe ser bastante alto. Pues nosotros le ponemos 5 puntos. Es que en cada precio se están negociando como en el gas. O sea, son 5 o 10 contratos. Tú imagínate que tienes un volumen del fondo de 20 millones de euros, que es un fondito normal, y que tienes que entrar al IBEX con 150 contratos. Te lo llevas. Entonces, son índices que no se suele tocar, precisamente por eso. Sobre la estadística, antes había un sistema que te daba, creo que un 22% de aciertos con un 2,44. Eso significa entonces que 80 operaciones te van a salir mal. Eso es. Y vas a perder 80 euros. Si tienes un 20% de aciertos, ¿y cuánto era? Un 2,4. No, sí, es que eso fue uno que puse así. No, es una porquería de sistema. No, sí, sí, eso era simplemente para enseñaros cómo salía el informe, para ver cómo está desglosado todo. No, este sistema no. Ahora, perdón. Sí, claro que sí. Ahora operáis con 13, supongo que tenéis otros 13, otros 20 por ahí en reserva. ¿Y cuántos desecháis? Curiosidad. Solemos... No así el primer día, los primeros 5 minutos, sino
Ya habiendo hecho un estudio un poquito decente. Desechar. Hemos desechado uno. ¿Solo? Uno. Pasa que tenéis un genio de las ideas. Cuando ocurre esto, claro. No, pero es que ese sistema lo quitamos precisamente porque en el otro sitio donde estábamos trabajando, la empresa era miembro de mercado de Eurex y teníamos acceso directo. Y encima las comisiones eran muchísimo más bajas. Pero bueno, quitando las comisiones, era en el boom y operaba en 10 minutos. Y llegábamos tarde siempre. Siempre. Y entonces la ganancia media por trade, no sé cuánto eran, 10 euros, una cosa así. Y el irte 2 ticks en el boom, ya te lo comes. Entonces ha sido el único que hemos quitado. Pero me refiero a estudiar. Joder, es un genio que se plantea los sistemas ahí. Ah, no, claro, ahí estamos 5 personas que, bueno, aquí tienes a Guillermo, que es uno de los generadores de ideas del equipo. Y él está haciendo uno de cointegración, intentando hacer algo acerca de pairs trading, no exactamente, pero utilizando algo más estadístico. Pero pues somos un equipo de 5 personas que pues eso, estamos todo el día pues, pensando. Y es una cosa que a lo mejor así de primeras, bueno, a mí me encanta todo esto. Yo soy ingeniero industrial, jamás he ejercido de ingeniero industrial, siempre me he dedicado a temas de mercados financieros y a mí este campo me encanta porque es un ámbito que es diferente siempre, es un reto intelectual siempre, porque al final no deja de ser una lucha entre... Aquí todos los que están allí jugando, esto es un casino en grande, o sea, no es otra cosa. Y es gente que está intentando o bien adivinar qué es lo que va a hacer el otro o bien adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. Entonces es siempre es un reto intelectual. Y nada, y estamos 5 personas pues pensando con gráficos para arriba y para abajo y luego nos apoyamos también en los traders discrecionales que muchas veces, porque ellos sí que están directamente con la pantalla delante y sí que ellos pueden detectar movimientos de mercado mucho más fáciles que nosotros, porque nosotros realmente delante de las pantallas no estamos mucho. Y si estamos mucho es malo, porque no es donde deberíamos estar. Pero ellos pues sí que pueden ver comportamientos que dicen, pues sí, esto podemos hacer, podemos... Entonces, fuente de ideas también los cogemos a ellos. Pero vamos, el 60% del tiempo nos lo pasamos optimizando. Es lo que te iba a preguntar, un poco por la tecnología, porque todo esto evidentemente pues, supone solo la optimización de un sistema para no sé cuántos mercados, no sé qué bancos temporales, sí, sí. etcétera. Es lo que se lleva... Lo que habéis sacado lo del proyecto Darwin que mencionabas. Eso es. ¿Cuál es un poco vuestro entorno de trabajo tecnológicamente hablando? Utilizamos para cosas más estadísticas y algo más matemático, que no sea gráficos de velas y cosas de esas, utilizamos series de datos, históricos de datos que los cogemos de TradeStation o de Visual Chart o de cosas así, que es muchísimo más barato que pedirlos a otro tipo de proveedores que te cobran una pasta. Entonces, pues con R o con MATLAB lo que se hace es intentar buscar patrones o buscar ese tipo de cosas. Para sistemas que son más de análisis técnico, en el sentido de utilizar barras, utilizamos Multicharts, que es una herramienta que tiene todo integrado. Puedes hacer las optimizaciones, te permite hacer los gráficos, estos en 3D, te los da todo. Tú lo único que tienes que hacer, o sea, te da la plataforma, tú luego tienes que seleccionar cómo verlo, qué ver y lo que puedes hacer también son optimizaciones genéticas, que agiliza un montón el hacer la optimización, porque si tienes dos parámetros y tienes un rango de valores que les dejas en 60 minutos durante 3 años, pues no te va a tardar mucho. Tienes 5 que pueden variar con un paso mucho más fino y tal, ahí entra... O sea, os he contado el 75%, me he dejado el otro 25% que no me dejan contarlo, pero al final lo que vas haciendo son diferentes optimizaciones, variando el paso, o sea, variando la modificación de los parámetros, y ya vas cogiendo, una vez que has optimizado 20 sistemas, pues ya vas cogiendo un poquito de sensibilidad a la hora de cómo elegir los rangos de parámetros, dónde... Pero vamos, hay veces que el ordenador se está 3 horas y tú estás ahí leyendo otra cosa. Pero el 60%, incluso el 70%, fácil, no lo pasamos optimizando. Es el punto más crítico.
Porque la generación, o sea, la idea está, incluso cuando estás optimizando, pues estás viendo otras ideas, otras estrategias, pero el que te ocurra una idea, programar, que son 2 horas. O sea, si estás más o menos experimentado con el lenguaje de programación, que es un lenguaje de script, que no es, vamos, que no es ni Java, ni es C++, ni nada raro, tardas 2 horas, 3 como muchísimo. La mayor parte es optimizar, que es más rollo, pues algo mucho más manual, automático, menos creativo, pero bueno, es lo que es el punto que da un sistema ganador o no. Eso es. Eso sí me pasa. Con la experiencia, en un sistema, ¿qué es mejor? En cuanto da la señal de coger por objetivo, ir subiendo el stock, dejarle que es mejor. Aquí hay escuelas para todo. O sea, cada uno dice, cada maestrillo tiene su librillo. Nosotros tenemos sistemas que van haciendo trailing tanto del profit como del stop loss. Va subiendo, o sea, va evolucionando según va evolucionando el mercado. Si va subiendo, pues sí que va subiendo. Incluso va subiendo el stop loss y el stop profit. Es como si tuvieras una horquilla y lo va subiendo según se va moviendo el mercado. Pero aparte sí que tienes un stop profit siempre, por si se pega un subidón o se pega una bajada importante. Depende mucho de la esencia del sistema. O sea, si hay un sistema que está basado, por ejemplo, en medias móviles, lo suyo es que el sistema entre y salga con la media móvil, no que el punto de entrada sea una media móvil y que la salida sea un ATR o un RSI, porque ahí estás mezclando cosas. Esto, al final, el sistema, cuanto más sencillo y cuantas menos, sobre todo cuantos menos conceptos se mezclen, es mejor. Ha sido mi experiencia, ¿eh? Que no quita que haya un sistema que utilice el estocástico, el RSI, el ATR y las bandas de Bollinger y sea impresionante. Puede ser. Pero normalmente cuando el sistema intenta capturar algo, lo que hay que hacer es entrar y salir en función de la esencia del sistema. Entonces, si el sistema está buscando una tendencia, que el target, tanto de beneficios como de pérdidas, se vaya moviendo también. Si es un reversal, por ejemplo, o es un spread, una estrategia de spread, ahí tu trigger para salir es cuando se vuelva al equilibrio. Por eso que depende mucho de la estrategia. Si es en la de spread, no tiene sentido que te salgas por ATR. Así de primeras no tendría mucho sentido, porque si lo que estás intentando es beneficiarte de una ineficiencia del mercado, pues salte del trade cuando esa ineficiencia haya acabado. Entonces, depende mucho del sistema. Dime. Cuando has hablado del CAPM, no sé si te he entendido bien, pero no sé si has dicho que no lo utilizabais porque asume que las funciones de rendimiento son gaussianas. ¿Has dicho eso? No, que antiguamente, o sea, la gente que gestiona las carteras de renta variable y todo este tipo de cosas, lo utiliza porque la fórmula que llega al CAPM está asumiendo distribuciones normales. Que no quita... Espera. No, una cosa es el modelo de Markowitz y otra cosa es el CAPM. Sí, pero puedes utilizar Markowitz para... Perfectamente. Son estas la matriz de covariantes. Nada más. A ver, espera. Una cosa es la frontera eficiente y otra cosa es el CAPM, que son 2 cosas diferentes. La frontera eficiente... Ah, vale. Puedes utilizar el modelo de Markowitz para... Perfectamente. Sí. Incluso tú puedes, cuando tú haces la frontera, aquí, tú aquí pones, ¿qué pones aquí? Tú aquí podrías poner el average trade profit que tiene el portfolio en global. O sea, si tú tienes la media de ganancia de cada estrategia y tienes el agregado, tú esto lo puedes aquí y lo puedes graficar. O puedes poner la esperanza matemática, o puedes poner lo que te dé la gana, todo lo que sea de esperanza. Y aquí puedes poner la volatilidad. Sí. O sea, la frontera la puedes construir perfectamente. Lo que no puedes hacer es el CAPM. Que el CAPM sí que está asumiendo normalidad en los rendimientos. ¿Me explico? El CAPM lo que hace... Sí. El CAPM está basado en eso. Recta esta, que es
el punto de partida del CAPM, significa que tú siempre vas a poder conseguir una cartera, tú tienes un benchmark, tú tienes un índice de referencia y tú tienes una rentabilidad libre de riesgo. El CAPM, el inicio del CAPM lo que te dice es que con ese activo libre de riesgo y con tu cartera y con la beta que tienes tu cartera contra el índice, siempre vas a poder construir un portfolio mezclando activo libre de riesgo con tu mercado que te dé una rentabilidad que tú quieres, siempre y cuando dentro de esta recta. Y el punto óptimo es el punto de tangencia. Ese es el inicio. Luego, a partir de ahí, se va desarrollando toda la teoría y se asume normalidad. A lo que me refería, que no se utiliza, es que cuando los gestores de carteras de renta variable, los clásicos, los de toda la vida, los de seleccionar Telefónicas, BBVA y Santander, y tienes aquí una rentabilidad esperada, porque esto en el modelo de Markowitz sí que es rentabilidad esperada. Es, visto lo que ha pasado en el futuro, ¿cuál es la rentabilidad esperada? Y la volatilidad, esto de aquí sí que se está tomando, suponiendo una distribución normal de los rendimientos. ¿No te convenzo? Sí, no, vamos, que lo que el saldo del CAPM lo tengo un poco más odiado, vamos, por lo menos lo que es el modelo macro siempre que siempre hay nada más, eso no tiene más. Eso se puede utilizar con lo que quieras. ¿Y eso se utiliza en la práctica o...? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Lo que pasa es que ahí solo tienes un parámetro para optimizar. Solo tienes la volatilidad. Sí, la volatilidad era... No tienes más. Entonces, si tú quieres optimizar... Ya, pero tú ahí lo único que puedes optimizar es la volatilidad global del portfolio. No puedes optimizar el número de meses negativos máximo que puede llegar a tener, o no puedes optimizar un drawdown, o no puedes optimizar, no sé, que... Aquí es que solo tienes un parámetro, tienes un grado de libertad aquí. Y en el otro puedes tener las que te dé la gana. O sea, hay libros de quants que dice que no hay ningún quant que se haya hecho un algoritmo de optimización de cartera propio, porque cada uno luego es muy suyo decir, bueno, yo quiero una cartera que sea súper arriesgada. ¿Arriesgada en qué sentido? Pues que admita un drawdown muchísimo más grande que lo que puede asumir una persona que se está jubilando. Entonces, pues hace su propio algoritmo de optimización, evidentemente. Y aquí lo que pasa es que solo tienes un parámetro. Sí, pues podría hacer un desarrollo similar al de Marcos con otros parámetros. Con otros parámetros, claro que sí. Y en vez de hacerlo en 2D, pues hacerlo en 3D o luego hacer hiperplanos o lo que quieras. Que es al final lo que estamos haciendo ahí. O sea, ahí lo que estamos haciendo es... Eso es. Estamos en una hipersuperficie, estamos seccionando fijando diferentes parámetros y haciendo fronteras en cada una de las secciones. No es más. Aquí se puede contar así, pero lo que hay por detrás es eso. Son dentro del hiperplano que hay, las secciones fijando cada uno de los parámetros, se va viendo la evolución. Y al final te acaba saliendo esto. No tan así, pero sí. ¿Más cosas? ¿Se habéis enterado de algo? Más o menos. Bueno. Pues nada. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Este mes tenéis para hacer los sistemas, optimizarlos lo que podáis. Os creéis vuestro algoritmo de optimización y ya para después de Semana Santa pues lo pondremos ahí a funcionar a ver qué sale. La próxima charla la dará Alberto Muñoz, está aquí presente, la mano. Así que él mismo nos puede contar qué nos va a contar. Es sobre spread, trading de spread. Me ha quitado un poco parte de la ponencia sin querer. Pues, perdón, porque no sabía qué ibas a contar. El tema de los spreads. Os voy a ampliar un poco el campo de mira, que no solo está el mundo de digamos, operar con un solo producto o con varios productos sueltos, sino que también se puede hacer coberturas de un producto con otro, buscar correlaciones, hacer trading de pares, que lo llaman también. Bueno, pues vamos a explicar un poco qué es, en qué consiste, cómo hacerlo con AWS, cómo programarlo y cómo analizarlo, cómo
Muy bien. ¿Alguna cosa más que queráis preguntar? ¿Cómo se puede acceder al fondo? No os ¿Qué preocupéis. rentabilidad lleváis en...? Pues el año pasado, desde septiembre hasta final de año, hicimos un 8% en 3 meses. Y lo que llevamos de año, llevamos un 1,5, una cosa así. Y también... ¿Los fondos son rígidos o son dinámicos? ¿O son cada 3 meses lo puedes cambiar el sistema? Esa es buena pregunta. Mucha gente cuando va a comprar un fondo te dice cada cuánto rebalanceas la cartera. La revisión de la cartera se hace mensualmente. Mensualmente significa que se mira si todos los sistemas están dentro de los estadísticos que deberían estar. Si no están, se le deja un mes más para ver qué tal. Y al tercer mes lo que se hace normalmente es trimestralmente, se hace un rebalanceo de la cartera. Pero vamos, que yo espero que el jueves nos den la aprobación y no sé, ya lo leeréis por ahí. Ha salido en revistas un poquito más especializadas, pero saldrá en expansión y cosas así. O sea que tenga millones de euros, ¿no? Bueno. Exactamente. ¿Todos tenéis $1 millón en la cuenta demo? Las puertas abiertas. ¿Cuánto va a ser lo mínimo que tenéis? Son 60.000. Está pensado para instituciones. Pero el por qué 60.000 tiene una razón y es lo que hablábamos antes, es la cartera básica con el apalancamiento mínimo y con un colchoncito más el máximo drawdown. Con 30.000 se podría hacer. Pero bueno, no sé, como a los bancos que son al final la gente que pone la pasta le dices 30 y tal, incluso cuanto más, como que dice, no, es mucho más elitista y tal. Entonces, a nivel de marketing, yo es que estas cosas no entiendo y no me gusta nada, pero a nivel de marketing pinta mucho mejor y vende más un fondo que tenga 60.000 de inversión mínima que uno que tenga 15.000, que dice, pues parece un monetario. Entonces, eso ya es temas de marketing más que de otra cosa. Pero bueno. Yo también os animo a que lo hagáis bien porque como estáis buscando ingenieros, ¿no? Muchas gracias. Estamos en... ¿Cuánta gente sois y cuántos ingenieros hay? No, ingenieros somos todos, o sea que no hay, dentro de la parte de trading cuantitativo no hay nadie que sea economista. Bueno, no os ofendáis si hay algún economista o algo así, pero vamos, allí somos todos físicos o ingenieros y casi todos o a punto de presentar tesis o en vías de. Entonces es gente científica pura y dura. Tenemos un proceso de selección abierto 24/7, 365 días al año, o sea que si os interesa, no pedimos que venga la gente con sistemas ni que venga la gente pues eso, con carteras de sistemas ni nada así. Lo único que se pide es que la gente tenga un pelín de conocimiento y que tenga ganas. O sea que Guillermo está con nosotros, está haciendo el proyecto y aparte está ayudándonos en el diseño de sistemas y no tiene pinta de estar disgustado. Bueno, ¿qué va a decir aquí? Hacer buen papel en la competición y seguro que O sea no solo que- en Celestia, habrá un montón de gente. Claro que sí. Y bueno, si tenéis cualquier cosa, pregunta, Aquí tenéis mi... incluso vosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que ir desnudo al mercado... Yo eso recomiendo que si vayáis con un Eurostoxx, con un CAC, con un mini IBEX, que la posibilidad de pérdida pues sea de 100 eurillos, una cosa así. Que no os vayáis a un DAX o un petróleo, una cosa de esas, que un bandazo pues pueden ser 3.000 o 4.000 euros, que no dejáis dinero. Y bueno, cualquier cosa a través de Eduardo podéis contactar conmigo. ¿Algunas cosas? ¿Queréis preguntar? ¿Curiosidades? Pues venga, nos vemos la semana que viene.